¿Listo? Sí. Sí. Bueno, estaba diciendo que usamos medios provinciales, locales, nacionales y entre otros, muy distintos entre sí. Bueno, yo lo iba a nombrar, pero bueno, vamos a evitarlo para que no sea tanto tiempo. Eh, y también que estos medios no los usamos solamente para obtener información, sino que también hicimos un análisis de ellos y también para lo visual, con los recortes que pusimos, como para ilustrar un poco cómo era la situación mediática, y bueno, los audios y todas esas cosas que pudimos obtener de ahí. En un principio habíamos pensado en hacer entrevistas, pero después nos dimos cuenta que no era necesario para nuestros fines, ya había mucho que ya se había dicho, y lo que pudimos encontrar, los testimonios y las declaraciones, se adecuaron muy bien a lo que nosotros quisimos hacer en el trabajo, y actuaron como legitimando el trabajo. Fueron citas de autoridad, por ejemplo, el de la voz de Víctor no me sale el apellido, Giavedoni, del referente de derechos humanos, o del comisario, del jefe de policía Ayala. Nosotros lo usamos como citas de autoridad para legitimar el trabajo y lo que nos estábamos exponiendo. Pero bueno, a mí me parece que más allá de las entrevistas que uno puede hacer, el trabajo de investigación está hecho igual. Recuerdo una compañera que por ahí nos había un poco criticado eso. A mí me parece que no va por ese lado. No era necesario hacer entrevistas y nosotros lo quisimos enfocar desde otro lado. Y bueno, y por último, quería decir que nosotros quisimos copiar la estética, copiarla de los programas de televisión, y nos basamos, por ejemplo, en los videos de Sobredosis de TV o los videos de Filonews. ¿No? Ah, bueno, sigo yo. Después, bueno, en cuanto a los actores que directa o indirectamente aludidos, en primer lugar, nosotros, digamos, queríamos identificar de que, o sea, basándonos en los textos, de que un actante o actor puede ser no solamente una persona, sino una institución o un grupo completo. Entonces, nosotros en primer lugar identificamos a la policía y por el otro al conjunto de la población, digamos, afectada. También habíamos identificado al gobierno y a las políticas de seguridad, algunas que nombramos y otras que por ahí nos quedaron por fuera. También habíamos hablado que nos hubiera gustado retomar el papel, digamos, de los medios, digamos, como un actor directamente aludido, porque tiene, digamos, cierto poder en lo que se comunica y en lo que no, y lo que la gente, digamos, ve. Después también, si bien nos enfocamos en la policía, teníamos, digamos, siempre tuvimos en cuenta de que había problemas también con las Fuerzas Armadas o a otro tipo de violencia institucional. Pero bueno, decidimos hacer el recorte en la policía. En cuanto después también, digamos, identificar digamos que era muy fácil en este caso poder ver, digamos, dos grupos, un grupo opresor y un grupo oprimido, y que, digamos, nosotros identificamos por una parte, digamos que la población más vulnerable era la gente de barrios bajos y las mujeres. Y después también que, digamos, que uno podía, teniendo en cuenta el texto, podía, digamos, sentirse parte, digamos, tener una ideología parecida, digamos, sentirse, digamos, como o sea, perteneciente a este grupo, y que podía pasar también de estar en uno a estar en el otro. Y nada más de los grupos, digamos, que identificamos. Bueno, me toca a mí entonces. Hola de nuevo. Como enunciatarios de nuestro reporte, si bien lo pensamos para un público en general que podría haber escuchado o leído las noticias que mostramos, hicimos o queríamos hacer foco en los pibes y las pibas, mujeres y hombres de barrios que justamente son constantemente vigilados o reprimidos, y que en este contexto de pandemia se potenció la situación, no solo acá, sino en la mayoría de las ciudades del país. Así que eso por un lado, marcarlo. Nos parecía muy bueno recalcar la importancia del núcleo de sentido que era el término violencia institucional,
porque más de una persona ignora qué significa violencia institucional, y no solamente en esos barrios, sino como ejemplo personal, yo no conocía lo que significaba hasta haber llegado a la universidad. Entonces nos parecía importante explicar y mostrar una síntesis de lo que representa violencia institucional. La línea del discurso que elegimos estuvo muy marcada por los debates que tuvimos como grupo antes de iniciar el trabajo, que nos juntábamos así a través de videoconferencias, y no solo compartimos qué pensaba cada uno del término y de los ejes que también nos tocó, que era lo de las organizaciones, los movimientos sociales y las problemáticas económicas. No solo debatimos al respecto, sino que intercambiamos entre todos diversos artículos y demás que también sirvieron de guía, además de los textos que habíamos leído y que ya mencionaron las chicas de Pita y Manzano, nos sirvieron para establecer la línea que queríamos seguir. Creo, de acuerdo a nuestro debate, a nuestro análisis, a lo que llegábamos a consolidar como grupo, nos parecía que era importante que se vean estas situaciones, y nada, no podíamos hacer la mirada hacia el costado. Así que creo que intentamos dejar bastante clara la línea. En el último encuentro que tuvimos como grupo antes de esta presentación, Lean mencionó una canción del grupo Damas Gratis, de Pablo Lescano, y en esa canción hay una parte que dice: porque si un negro corre, dicen que robó, vamos a llevarlo preso, que algo se afanó, si un cheto lo hace, no, ese pibe no robó. Creemos que esta estigmatización está marcada, sigue marcada fuertemente, y justamente la idea de esto, del cuidado, de lo que representa el cuidado, entre comillas, policial, nada, perdón, me apareció eso y me perdí. Queríamos que esta estigmatización que está muy presente, correrla para un costado y mostrar otro lado del que muchas veces se opina mucho, se reproduce en las redes mensajes a favor, y nada, no se habla tanto de esto, sobre todo en medios masivos. Lo que sí tenemos como autocrítica en la totalidad del grupo es que quizás podríamos haber profundizado más al informar sobre los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos ante una situación así. ¿Qué se puede pedir o qué nos pueden pedir ante una situación así y demás? Eso sería todo por mi parte. Le doy la palabra. Un segundo, sí. Nash, antes de que arranque, no había más tiempo para su trabajo, digamos, está muy completo, y no sé si había lugar para como lo que vos decís como autocrítica. Pero yo quiero rescatar, digamos, y retomar lo que dijo Mariana al principio. ¿Dónde ustedes ubicarían la producción que hicieron, pensando en qué canal de difusión y en qué tipo de destinatario, en qué tipo de enunciatario de la propuesta? Bueno, como dije anteriormente, lo habíamos pensado en público general. Creo que podría ser un mensaje, un video que se reproduzca en redes, que buscar la viralización, por así decirlo. Lo pensamos como público en general, pero la realidad es que estaría enfocado en las pibas, los pibes, los hombres y mujeres de barrios que justamente sufren esto: vigilancia constante, represión, hostigamiento. Bien, ok. Así que eso. ¿Algo más? ¿Continúo, Lautaro, o querés preguntar algo más en torno a Me eso? refería justamente, puede contar quien quiera, me refería puntualmente a que la producción que ustedes hacen no es claramente para un público en general, tiene un necesario construido muy claro, y yo ya me imagino 3 o 4 lugares donde podría entrar su producción,
y otros montones donde Sí. no entraría, Sí, solamente por la cuestión ideológica, por la cuestión retórica, por la cuestión estilística, Bien. por la entiendo lo temática. que decís, ¿Entiendes? entiendo lo que dice Lautaro. Lo que dicen allí, de que lo pensamos para un público general, es que es la verdad, fue lo que pensamos. Lo pensamos para un público general. O sea, lo que dijo es así. Quizá en la producción final, como al principio planteó Cami, por nuestra forma de ver las cosas, de entender cómo funciona la vida institucional, es como vos decís, terminó quedando más para ciertos sujetos políticos y no para un grupo en general. Pero ahí, digo, ahí también por ahí me surge una autocrítica, digo, si es para sujetos políticos, estaría además la definición de violencia institucional que nosotros nos encargamos de poner en el trabajo. Entonces ahí se juntan dos cosas. Por un lado, la preocupación de que lo vea y lo escuche gente que nunca escuchó ese institucional, pero por otro lado también ciertos sujetos que entienden un poco más y de donde de repente van a entrar más de las opiniones nuestras o la caracterización que nosotros hicimos de los hechos. Sobre todo en el final del video. Entiendo tu planteo, pero la verdad es así, lo pensamos para un público general, por eso hay tanta definición en la primera parte, o sea, en la parte del desarrollo y demás, pero después cuando fuimos elaborando la conclusión o la caracterización de los dos discursos y demás, es cierto que quedó como más direccionado a un sector. Por ahí sería, no sé si respondo mejor. De todas maneras, no es para nada una crítica, al contrario, es una Sí. valoración de que ustedes puedan recortar hacia un público más Claro. definido, una Sí, identidad, y no a una generalidad, digamos, que después no llega, si uno plantea Sí. en términos generales, después no llega a nadie, porque es tan, Sí. tan amplio que no llega a nadie. Cuando Me parece nosotros decimos... Perdón, Sí, Mili, perdón, digo Mili, algo Mili. rapidito. Que yo coincido con lo que dice Leandro y Nashi, pero también creo que lo que está bueno y que por ahí estamos aprendiendo es esto, que uno piensa una cosa y después puede servir para un montón de otras cosas. No sé, yo el otro día comentaba a los chicos que mi papá es comisario y nada, yo charlo un montón con él de esto y se lo mandé y le dije, bueno, mandáselo a tus compañeros. Y surgió una charla re linda, o sea, re interesante con él, porque él estudia allá en la universidad también. Y nada, ¿cómo puede ser que esto que hicimos así como para un trabajo de la universidad haya servido para bastante y lo que podría llegar a hacer, digamos, obviamente perfeccionando un montón? Pero como que uno piensa un destinatario, no sé si es el destinatario, pero al final puede ser otro. Es como medio Quiero, afirmación quiero, pregunta. quiero hacer una acotación con lo que decís recién, Mili, porque es re interesante. Cuando nosotros diferenciamos entre enunciatario, no estamos pensando solamente en el lector, porque todas las alternativas que puede tener tu papá y el grupo de comisarios de la universidad, que no serían justamente los enunciatarios para los cuales fue pensado este producto. Claro. Lo que está muy bueno es tener la claridad, la lucidez, la conciencia. Ustedes hacen una producción pensando en un enunciatario, independientemente de los lectores empíricos que pueden ser la Sofi con Mariana y que lo vio cuando lo estaba pasando Mariana en la casa. Pero no Claro, es el eso iba a lo que te decía, como que no me había quedado claro eso y como era una afirmación pregunta, para que obtener una respuesta. Está buenísimo. Bien, Finalmente nos quedan las cuestiones retóricas y estilísticas. sí. ¿Quién quiere ir por ese lado? Yo. Bueno, por ahí, como ya fuimos diciendo, el carácter que le quisimos dar fue un carácter bien explicativo, digamos, si bien como recién comentamos al final, deslizamos ciertas caracterizaciones propias del grupo, en general la intención era un video bien explicativo. Por eso este inicio, esta introducción que presenta los hechos concretos, digamos, pandemia, primer caso en Argentina, cuarentena, las fuerzas de seguridad se van a encargar de garantizar esa cuarentena de alguna forma, y casos de violencia institucional. Y bueno, y ahí nosotros comentábamos ayer cuando nos reunimos, como que una gran operación argumentativa que reconocemos que utilizamos fue la pregunta, porque de repente lo primero que sucede en el video es una pregunta. ¿Qué es la violencia institucional? O sea, ¿qué entendemos cuando hablamos de violencia institucional? Esto empezó ahora,
Entonces, ahí ya directamente hay lo que en el texto hablaba de la interpretación enunciatario, ¿no? A través de la pregunta, ¿no? Y bueno, ahí pasamos directamente al desarrollo, cortando al medio con una canción. Si bien no pusimos la Pablo Lescano, pusimos la Vela Puerca, que se llama Vuelan Palos, como para aflojar un poco la intención de ese pedacito de canción, es que la introducción tiene un ritmo muy vertiginoso, y entonces de repente sí, bueno, tiene este ritmo, porque la idea es que el que lo esté viendo pique rápidamente, pero bueno, después aflojamos un vaso de agua y ponemos un pedacito de la canción. Y ahí, bueno, retomamos con la explicación, retomamos algo de lo dicho al principio, pero para profundizarlo, hablando de los primeros detenidos, de números concretos de detenciones y demás, de causas judiciales iniciadas durante la cuarentena, y ahí ya empezamos a hablar de los casos concretos, que la repegamos. Por eso me parece interesante lo que dijo Mili, que a pesar de que no hubo entrevistas, hubo trabajo de investigación, porque buscamos muchísimo material para darle esta dinámica al video y demás, y en esa búsqueda apareció un audio de Darío Yavedoni en la radio M750, diciendo en un minuto todos los casos que había hasta ese momento, que bueno, parece que lo grabó para nosotros, y nosotras lo vamos a poner, o sea, y entonces eso estuvo bueno porque es una cita de autoridad, digamos, es una voz autorizada, reconocida, al menos en el ámbito de Santa Rosa y parte de la provincia, como de referente de derechos humanos, en un medio nacional, un medio conocido, y mencionando todos esos hechos. O sea, no fue ninguna voz nuestra diciéndolo, sino que fue puntualmente, como quien dice, la voz autorizada contando eso. Y no hicimos más que buscar las capturas de las noticias y como juntarlo con eso para que quede más dinámico. Y una vez ahí, decimos, bueno, acá sería interesante que el que lo esté viendo oiga 4 voces. En el proyecto, en la idea original que teníamos, eran, en el guión del video había 4 discursos. Los 2 que pusimos, movimientos sociales, esto es lo que hablaba Nashi de los... No, ¿para quién hablo de los actores? Lucy. De los actores involucrados. Nosotros habíamos pensado 4 discursos para ese momento, y por cuestiones de tiempo terminaron siendo 2. Las otras 2 partes que pensamos eran el gobierno y los medios. Si bien los medios los utilizamos muchísimo, también nos hubiera gustado, como fuente, nos hubiera gustado hacer una caracterización de su papel. Entonces, bueno, nosotros decimos, presentamos 2 discursos directamente de quien nos dijeron. El pedazo de derecho humano está leído porque era muy largo ese comunicado, y acotamos a lo que nos interesaba a nosotros, que era el caso de Hacha. Esa es otra cuestión, como operación argumentativa, decimos, es difícil contrastar discursos de la temática general, contrastar discursos de la policía y de las organizaciones sociales de toda la vida institucional. Sí podemos contrastar más fácilmente y más fácil el que lo esté viendo y a la comprensión del que lo esté viendo en un caso puntual. Por eso fue la acotación al caso de General Hacha. Y una vez presentado eso... A mí, Leandro, sí. en ese sentido, lo que justamente para mí el hallazgo del corto está en haber articulado los planos nacional y local como si fueran una realidad continua, que para los que vivimos acá, te puedo asegurar que la mayoría de la clase media ni sabe lo que pasa en los barrios. O sea, lograron juntar esos 2 planos, porque nosotros acostumbrados a ver los medios de Buenos Aires, estamos más familiarizados con la violencia institucional, pero vista en Buenos Aires, en la Villa 31, claro. Y no se sabe qué pasa acá en Zona Norte, por ejemplo. Eso me parece un hallazgo de corto. Está bien, buenísimo. Y... Sí, perdón, Leandro, para finalizar y ya dejando entrar al resto de los... Ya estoy terminando igual, ¿eh? Ya terminamos. Retórico estilístico, o sea, la elección de las imágenes, los aspectos, digamos, que tienen que ver con la composición, lo estilístico, el tema de las realizaciones, cómo aceleran la cámara, cómo generar esa tensión, digamos, que tanto llega desde corto. Perdón, ¿cómo sería la pregunta? Perdón, pues se me cortó la mitad. La cuestión, los planos retóricos y estilísticos, esta cuestión, digamos, de elección de imágenes, composición, ¿sí? El ritmo que tiene, cómo usan ralentizaciones y usan la cámara con mucha tensión, y eso provoca justamente, como parada iniciativa, provoca una tensión en la audiencia, ¿no? Profe, perdón, ¿yo te acordás que había dicho que habíamos inspirado en programa en Filo News y en Sobredosis de TV, más o menos? Sí, quería que diera una vuelta de tuerca sobre eso. Dale.
el porqué de esa elección estilística, Lautaro? Sí, 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 sí. Ah, bueno, no, la idea de que haya tantos momentos al palo, incluso la música, primero una base de rap, después un momento una base de un tema de electro que es como muy, en la parte de los discursos y todo eso, donde comparamos un tema una canción muy, justamente muy eléctrica, con mucho sonido extraño y demás. La idea de esa tensión es que el tema que estamos hablando, se me está escuchando porque los veo todos trabados a ustedes. Sí, Sí, sí. se te Bien, escucha. gracias. Está. El tema que la violencia institucional, la persona que sufre, la víctima de violencia institucional, en el momento concreto es una cuestión muy tensa, o sea, muy violenta, muy jodida. Entonces, por eso también en la mayor parte del video está esa tonalidad. También está lo que dice Mili, que nosotros nos inspiramos en cierto, más que en Sobredosis de TV, yo hablo más de TBR, que es lo que miraba yo antes. Sé que Sobredosis TV es la herencia, pero la verdad que no miro tanto Sobredosis TV. Puedo hablar más de los informes de TBR que los miraba. Entonces, con esa lógica, con esa cuestión del palo, o con esa velocidad que es propia de vertiginosidad de la televisión, decidimos hacerlo. No sé si ahí respondo a tu pregunta. Sí, 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 sí. Y la elección de las imágenes... Sobre eso, Sí, perdón, se cortó. pero me temo que si no ya se nos va a ir el grupo que Ya entraba a termino. las 7. Ya termino, Sí, ya dale. termino. Y bueno, y la elección de las imágenes también tuvo que ver con esa inspiración en esos programas o en ese canal que es Filo News, que es imágenes acá de otros medios. Y bueno, y finalmente, recién al final hay como una bajada tremenda en el ambiente musical, incluso en las voces nuestras y todo, que es la conclusión, porque un poco lo que queremos ahí es que creemos, cuando empezamos a pensar el trabajo, dijimos, bueno, lo más importante acá es la conclusión, digamos, es esto que nosotros pensamos sobre el tema. Por eso nos dimos ese tiempo para debatir y demás. Entonces, ese bajada de nivel tiene que ver con eso, con que la persona se tranquilice después del bombardeo de datos que tiramos durante 6 minutos, y decir, bueno, y ahí, bueno, escuchar lo que tenemos para decir, que es esto. Y hay un contraste también, porque inicia con un coro de ángeles y se ven las imágenes de la represión en Villa Sauce. Si bien no fue en la provincia de La Pampa, fue la policía pampeana la que lo hizo, y ese es un guiño también un poco a la gente de mi región que conoce mucho de esa represión. Entonces, bueno, planteamos lo que pensamos y finalmente el video termina como empezó, con una pregunta, y una pregunta mucho más interpretativa que la inicial, porque en todo caso la inicial es una que preguntamos para responderla después, pero la última no queda, digamos, no tiene respuesta, al menos en el video nuestro, y esa sí era una idea bien interpretativa hacia la persona que lo estaba mirando. Sí, todas las elecciones de cuestiones de operaciones argumentativas, además, fueron en pos de lograr lo mejor posible esta trayectoria de una introducción, de un desarrollo del problema, una presentación de los hechos y de los diferentes discursos, y que todo camine hacia una síntesis superadora, como dice, o hacia una conclusión que deje como un mensaje claro para el que lo vea. Perfecto. Yo vi ahí, a diferencia por ahí de un TBR que coincido por ahí en la elección estilística, veo Radio La Tribu, veo La Barricada, veo el Colectivo MU, veo ese tipo de colectivos muy fuertes a nivel cultural, que tiene justamente una decisión muy política, y ahí, digamos, se ubicaría claramente su propuesta, que está impecable. Así que, chicos, buenísima la tarea, los saludamos por acá y pasamos al otro grupo que ya está por ahí esperando. Muy buena propuesta. Y Nos vemos. quédense escuchando si quieren. Está bueno también. Ah, bueno, no sé. Ya están todos adentro. Hay 16 en este momento. Claro. Ya estamos todos. Bueno, quedan entonces grupo 1 y 2. Así que, a ver. Mientras ¿están acá los chicos o? Sí, están. Sí, estamos. Iba a hacer un comentario, pero no. Bueno, mientras sea con respeto, ¿vio? No, iba a decir una sola cosa, que con respecto al comentario de Nashi, que nos dimos cuenta ayer hablando de esto, de que nos hubiera gustado que también esté más direccionado a las víctimas o a las potenciales víctimas de violencia institucional,
y que un poco faltó ese dato que nos gustó del grupo que trabajó violencia de género, que planteó números de atención y cosas así. En ese sentido creemos que nos faltó, aunque sea una placa al final o en alguna parte, como los medios cuando hablan de un tema, un femicidio y ponen abajo violencia de género, bueno, esa pequeña función nos hubiera gustado que también tuviera. Nada, eso. Bien, bien, buenísimo. Las chicas de los grupos 1 y 2, y Román. Román está entrando. Bien. Ahí entró. ¿Quién quiere escuchar? ¿Escucharon qué estamos evaluando? Ahí viene Lucas. 2 segunditos, aguantá, que está entrando Lucas. Y ya está. Perfecto, para mate. Ah, bueno. Ve y vuelve. Otro detalle, ya que estamos conversando, el subtitulado, fundamental cuando hablamos de inclusividad, que no es un detalle menor. Por ahí los que están acostumbrados a laburar en producción multimedia ya lo tienen internalizado, pero para los que esta es su primera experiencia o recién arrancan, es un dato ya casi excluyente. Porque, por supuesto que nosotros en el área, yo trabajo en lo que es producción audiovisual, si esto hubiera sido para una institución, por ejemplo, lo hubiéramos incluido, por supuesto, en lo que es la entrega formal del trabajo, pero no está específica en la consigna. La consigna, la consigna en términos de producción dice elaboración de una pieza multimedial. Es de suponer que en tercer año de la licenciatura en comunicación, cuando ya decimos multimedial, más o menos hay un acuerdo común de lo que entendemos por multimedialidad, igual que lo que entendemos por audiovisual, lo que entendemos por inclusividad, porque si no tenemos que arrancar de muy atrás. El esquema informativo, damos por descontado que ustedes han hecho gráfica 1 y gráfica 2, como para saber lo que es pirámide invertida, una serie de cosas. Nos faltaría, sí, por ahí más tiempo para tener elementos que tengan que ver con ¿qué? Con la reflexión teórica sobre cuestiones argumentales o esqueletos de, si vos querés, de presentación de la información. Pero en términos técnicos de realización, por eso digo, por ahí hay algunos que recién arrancan con esto y no lo tienen internalizado, pero el tema de los subtítulos ya prácticamente damos por sobreentendido que es algo que deberíamos todos incorporar en las producciones, pero bueno, tomo sí, porque vos imaginate que nosotros, por ejemplo, primero principal que la facultad no cuenta con las herramientas adecuadas, tanto en lo que es taller de radio, no tiene sus propios estudios, no hay capacitaciones en lo que es la parte audiovisual. Entonces, en un montón de cuestiones, si vos me decís, tienen que realizar una producción de inclusión con accesibilidad y demás, nosotros ponemos lo que es la parte de subtítulos, pero no está específico, por más que nosotros, productores audiovisuales, con quien te habla, sé lo que es hacer producciones para instituciones. Entonces, a lo que voy es a esto, hay un montón de trabajos, como yo dije en el foro, que te das cuenta que no fueron realizados por los compañeros. Entonces, quiero decir de que, sin ánimos de ofender, es muy fácil tomar fuentes ajenas y gente que ya está hace años en lo que es la parte de producción audiovisual. Lo que pasa es, por eso, Nati, pero déjame un segundito, Lautaro. Nosotros no estamos en ese sentido evaluando en comparación, sino que lo que estamos evaluando es a cada trabajo en sí mismo. A ver, por eso son absolutamente atendibles tus inquietudes, por ahí lo que no son, digamos, compartibles desde el punto de vista que no se dan las herramientas. Porque para hacer una producción integral necesitamos ¿cuántas materias? Es imposible. Ahora, hay ciertos acuerdos que ya en un tercer año están. Digamos, edición de video no es que tenés que manejar el Premiere. Edición de video es tener la lógica de que podés contar en imágenes una historia, ¿sí? Ahora, si unos tienen una cámara HD, Full HD, 4K, y otros tienen nada más que un celular Nokia, sí, las diferencias van a estar, pero no son esas diferencias las que se evalúan, justamente. Sí, pero a lo que voy es a esto. Por ahí nosotros, por ejemplo, ahora que vamos a hacer la defensa del trabajo, hubiera estado bueno que este plano que estamos teniendo ahora y que empezó la semana pasada, yo por cuestiones laborales no pude ingresar al Zoom, hubiera estado bueno que se hubiera hecho previo a la entrega del trabajo para aclarar bien cómo eran las consignas, para montones de cuestiones. Para ahí, Nati, porque ahí, digamos, no puedo dejar de decirte esto. Nosotros tenemos un trabajo gigantesco de llegada hacia ustedes,
y esa llegada hacia ustedes se vio interferida montones de veces por cuestiones que son completamente ajenas a nosotros. Nosotros tuvimos una cursada que dejamos un Moodle entero que lo tuvimos que reformular por el contexto que se estaba dando. Entero, ¿eh? Una propuesta que ustedes la pudieron ver aparte. Entera, que se tuvo que descartar de plano, y ahí fue que se convocó a ustedes para que ustedes, digamos, dieran cuenta de sus herramientas, de su soporte, de sus lenguajes, de sus modalidades comunicativas, y de todo lo que para ustedes fue más cómodo en términos no solamente temáticos, sino también de instrumental, de los soportes, de las imágenes, de modalidades comunicativas, usando redes sociales, una cuestión mucho más, para nosotros, digamos, si quiere, juvenilizada, ¿no? Nosotros nos adaptamos a la propuesta de ustedes, pero también, digamos, tenemos un registro, digamos, de las apariciones en el Moodle. Y déjame decirte, digamos, que ahí es donde todo esto que vos proponés se cae de plano en la cuestión de cuántas veces estuvieron presentes para que eso ocurriera. Porque si nosotros, digamos, hacemos un monólogo y no tenemos respuesta del otro lado, y tenemos que hacer un curso de chino para llegar bombardeando por todos lados, y no tenemos respuesta, se hace recontra difícil lo que vos estás proponiendo. Porque para eso implica es intercambio previo, existe el intercambio, ¿se entiende? Para que nosotros podamos proponer cosas, tiene que haber un intercambio, y estuvimos hablando del silencio durante un montón de tiempo. Entonces es muy difícil que lo que vos propones, digamos, se corporice, porque nosotros anduvimos a tontas y a locas y adivinando sus respuestas, sus dudas, sus expectativas, y descartamos, ya te digo, una propuesta integral para preguntarles a ustedes qué hacemos con esto que no está pasando nada. Y por ahí, digamos, si hay gente que no aparecía durante 20 días, es muy difícil, digamos, prever todas estas cuestiones. Por eso, digamos, entiendo, me parece que sería un reclamo válido si se hablara desde otro lugar, pero nosotros estamos muy conscientes del lugar que estamos hablando nosotros y de por ahí de cuál es el plano de reclamo de ustedes. Faltó, digamos, que del lado de ustedes hubiera muchísimas respuestas previas a todo el ejercicio que hicimos ante nosotros que no tuvo lugar, a todos nuestros miles y miles de mensajes que no tenían lugar. ¿Se entiende? Y cuando llegamos a lo que llegamos, no llegamos desde el vacío, llegamos desde preguntarles en un foro que tuvimos que hacer miles de intervenciones nosotros para ver si alguien se dignaba entrar a los foros, y después recién ahí escuchar la propuesta, y con eso hacer toda una reformulación de la propuesta. Entonces, y aparte, estamos lejísimos de que sea nuestro único trabajo. Con lo cual, digamos, me parece que ese tipo de planteos cuentan cuando hay un intercambio fluido, constante, permanente, racional de los dos lados, es un ida y vuelta. Me parece que ahora, como nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, no encontramos del otro lado toda la respuesta que había que encontrar, y por ahí el planteo tuyo tiene lugar si no tuviéramos esas actitudes que estoy hablando, pero no fue el caso, me parece. Entonces, es muy difícil nosotros prever hasta lo imposible, porque de algún lugar tenemos que agarrarnos, de algún lugar tenemos que tener noción de qué quieren hacer, de cómo, de por qué, y lo que hacemos es una propuesta en tercer año que entendemos que todos ya pasaron por los audiovisuales, por las gráficas, por radio, ya han pasado por los talleres, al margen de todas las materias contextuales, y que no estamos pidiendo un trabajo profesional, ni tampoco estamos comprando en el concurso, digamos, de producciones multimediales, simplemente digamos una producción donde ustedes jugaran con las herramientas, el soporte de los lenguajes que nosotros les pedimos, y que ustedes, digamos, nos dijeron, sí, va por acá, va por acá, va por acá, y le están tirando así digamos, y nosotros insistimos muchísimo para que ustedes participaran de eso, y muchísimas veces hablamos en silencio, fue casi un monólogo. ¿Se entiende lo que voy, Nati? Entiendo perfectamente lo que vos decís, como docentes, como jefes de la cátedra, lo entiendo perfectamente, pero lo que voy es a esto, o sea, nosotros ahora nos encontramos en esta instancia porque evidentemente hay que defender el trabajo. A lo que voy es que yo sé lo que es hacer una producción con los chicos, tengo experiencia en el área, y lo que vamos a hacer nosotros es defender un trabajo para poder justamente hacer el boca a boca de cuál fue nuestro trabajo de campo. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos problemas de conectividad porque somos de 3 áreas diferentes, Santa Rosa, Pico y Santa Isabel. Entonces, vamos a hacer todo lo máximo posible para poder que se entienda cuál era la argumentación y la intencionalidad del trabajo. A lo que yo voy es a esto. Apoyo y coincido con lo que vos decís de que obviamente
se empezó a trabajar desde la semana pasada los Zooms para que podamos llegar a cabo con todas las actividades. Sé que ahora había planificado otra entrega, que recibí tarde tu correo de que nadie entregó nada, yo no tenía conocimiento de que era esa fecha. Sí sabía que después de esto venía tu trabajo, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque estamos teniendo problemas con campus, que eso es lo que nosotros pusimos en el trabajo. No sé si ustedes vieron la actualización del Genially. La actualización, perdón, de Genially. Claro, hicimos la revisión que Mariana dijo de que había que hacer un cambio, me mandó un correo, perfecto. Hicimos la nueva argumentación, la actualizamos ahora porque el fin de semana yo estoy en una zona que es malísima la conexión de internet, y bueno, por ejemplo, ahora Lucas, que está en Pico, no se va a escuchar en audio, y voy a traspasar un video a través de WhatsApp de lo que él pudo grabar, porque si no, no se va a escuchar la voz, por ejemplo. Bueno, yo igualmente, yo dos creo... segunditos, Lau, porque quedan, como se pegó una reunión a la otra, quedan 2 minutos. Así que yo lo que voy a hacer es calendarizar una reunión nueva de Zoom y voy a copiar acá en el chat el vínculo con todo para que todos, cuando se corte, copien y peguen y vuelvan a entrar, ¿sí? Porque se va a cortar y no quiero que nadie quede afuera, ¿está bien? Entonces voy a parar de grabar para calendarizar. Ustedes sigan hablando, no hay problema. Sí están, sí están. Están todas. Por eso yo lo que hago es, necesito frenar para hacer una reunión nueva de Zoom. Lo que pasa es que, bueno, hago una consulta previa antes de cortar. ¿Tienen todos acceso a la plataforma en este momento, al campus de la universidad? ¿Sí? Sí. Perdón, para usar una segunda reunión para las 7. ¿Podríamos usar eso o no, en vez de hacer una reunión nueva? Sí, lo que pasa es que es la que estamos. Es la que estamos. Ah, bueno. Lo que pasa es que se nos pegó con la otra, por eso. Eso es lo que, claro. Por eso digo, la armo y subo ya automáticamente al campus el vínculo y se meten, ¿sí? Son 45 minutos para los dos grupos, ¿ok? Vamos con eso. Genial.